Estamos en el primer día de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta muy especial que conmemoramos la victoria de los macabeos sobre el imperio griego y también celebramos uno de los milagros más maravillosos y lo conmemoramos encendiendo las 8 velas de Hanukkah. El milagro se trata de que cuando el pueblo judío volvió a reconquistar y consiguió la independencia religiosa, la independencia, la autonomía política, en Eretz Israel, después de varios años de opresión, tanto religiosa como política, ellos entraron al templo, al Beit HaMikdash, y no encontraron ahí el aceite puro para encender la menorá, el candelabro que allí se encendía. Y ahí sucede el primer milagro, que hallaron una vasija de aceite. El problema es que duraba solamente un día. No podían usarla para más tiempo que un día. Era una vasija que tenía el sello del sumo sacerdote. Al encontrarse con esta situación y la posibilidad de conseguir aceite nueva, pura, era mínimo de 8 días de demora, sucedió que encendieron la primera noche con ese aceite y sucedió el gran milagro que las velas ardieron durante 8 días. Este es el milagro de Hanukkah, por eso lo celebramos encendiendo 8 días, todas las noches, una vela el primer día, junto con el piloto, con el shamash, 2 velas el segundo, y así sucesivamente hasta encender la menorá completa de 8 velas. Ahora el Rabbi Yosef Karo, el autor del Shulchan Aruch, hace una pregunta muy interesante. Y dice así: ¿por qué encendemos 8 noches? Porque el milagro fue que el aceite que tenía que durar un día, duró 8 días. Pero acá hay una pregunta. El aceite duraba para un día. Entonces un día no era un milagro que el aceite esté encendida. Los otros 7 días restantes sucedió un milagro que el aceite duró más del tiempo establecido. Tendríamos que celebrar Hanukkah 7 días y no 8 días, por cuanto que el milagro del aceite duró 7 días milagrosos y un día normal, tal cual el aceite dura. Es una muy buena pregunta y de hecho hay más de 250 posibles respuestas sobre esta pregunta. Diferentes opiniones, diferentes versiones. Vamos a tomar 2 que el Bet Yosef trae en su libro. Y es la siguiente. La primera dice que en realidad el milagro sucedió el primer día. Cuando se terminó de consumir el aceite que ellos pusieron sobre el candelabro, al otro día milagrosamente el aceite consumido se había vuelto a llenar. Los vasitos se volvieron a llenar con un aceite milagroso que realmente era un milagro que ese aceite esté nuevamente sobre las copas, sobre los vasos en los cuales encendían la menorá. Entonces sucede que el primer día ya sucedió el milagro de Hanukkah, porque en ese mismo día se regeneró el aceite. Otra posible explicación es que ellos subdividieron, fraccionaron esa vasija de aceite en 8 para poder calcular que les dure los 8 días necesarios hasta que consigan el aceite nuevo. Ahora, al subdividirlo, el aceite debía durar un periodo de tiempo muy cortito, pero milagrosamente esa poca cantidad de aceite duró toda la noche, que era lo suficiente para cumplir con la mitzvah. Son realmente 2 buenas respuestas. Una habla sobre la cantidad que se reprodujo y se regeneró un aceite milagrosa para poder regenerar y volver a rellenar los vasos de la menorá durante 8 días. Y otra explicación nos dice que la cantidad del aceite fue especial y fue exponencial, por cuanto que el aceite que duraba para una fracción de 8 duró toda la noche lo que hubiera durado la vasija completa. Estas son 2 posibles explicaciones, muy interesantes, muy buenas. Pero nos surge la siguiente pregunta. Hay algo que no cierra. La mitzvah de encender el candelabro en el templo debía hacerse con aceite de oliva puro,
virgen. B, debía hacerse la cantidad correspondiente necesaria para llenarlo. O sea, si uno quería cumplir como correspondía en cualquier día del año mientras el templo estaba vigente y encender la menorá, necesitaba poner la cantidad completa y necesitaba hacer aceite completa de oliva. Según la primera explicación, que el aceite se regeneraba, este tipo de aceite era un aceite milagroso, que no era aceite de oliva, sino era aceite de milagro, que surgió de alguna manera incomprensible y estaba allí. Sucede que encendieron los 7 días restantes con un aceite que no era aceite de oliva. Y según la segunda explicación, que la fracción de aceite duró durante muchísimo más tiempo, acá también sucede que en el inicio ellos no cumplieron la mitzvah como correspondía, porque deberían haber puesto la cantidad completa de aceite. Hay una respuesta muy interesante y vamos a referirnos a un encuentro maravilloso que sucedió con Moshe Rabbeinu, Moisés, cuando él estaba en el desierto con el rebaño de su suegro, Yitro, y una ovejita se fue del camino. Moisés, demostrando sus dones y sus dotes de líder, que se preocupaba por cada ovejita descarriada, la persiguió y descubrió que la ovejita tenía sed y había ido a un arroyo a tomar un poco de agua. En ese momento se encontró con una imagen que lo impactó. Había una zarza, un arbusto que estaba ardiendo en fuego, pero el arbusto no se consumía. Había fuego, había un arbusto, el arbusto no se consumía. Se acercó a ese lugar, se dio cuenta que era algo milagroso, algo maravilloso lo que estaba sucediendo, y Hashem se le presentó en ese lugar y le informó de su misión de rescatar al pueblo judío de Egipto. En esa referencia, así como el aceite, así como en la zarza ardiente estaba, el arbusto estaba encendido y al mismo tiempo no se consumía, podemos referirnos que en realidad el milagro de Hanukkah, el milagro de las velas fue que la vela estaba encendida, el fuego estaba prendido, encendía, daba luz, daba calor, pero no consumía el aceite. Entonces, primero que todo, que esto sucede ya desde el primer día. Segundo, que el aceite era aceite puro de oliva, que era lo que estaba encendiendo la mecha. Entonces era kasher. Tercero, que la forma que estaban cumpliendo la mitzvah era perfecta, por cuanto que los vasos estaban llenos de aceite. El milagro sucedía, explica el Rebbe de Lubavitch, que Hashem cambió la naturaleza de este fuego que no consuma el aceite. Y así sucedió durante los 8 días. Y hay varias enseñanzas que nos dan acá sobre cómo Hashem responde a uno de la misma manera. El primer milagro es que encontraron una vasija de aceite. Y nos preguntamos, ¿para qué necesitaban encontrar una vasija si la Torá dice que cuando está todo impuro no hace falta cuidar las leyes de pureza? Haber encontrado una vasija intacta con el sello del sumo sacerdote era ir más allá de la exigencia de la mitzvah. Y el segundo de los milagros es que el milagro era constante durante los 8 días. Pero esto también nos da una muestra cómo Hashem devuelve con la misma moneda. Los macabeos lucharon contra el ejército griego a pesar de no estar exigidos y obligados a hacerlos. Podían apartarse, esconderse y vivir una vida pacífica sin enfrentar al enemigo, pero ellos fueron más allá de la exigencia y lo enfrentaron. Y esto no fue algo de una sola vez, sino que vivieron arriesgadamente, entregando su vida durante varios años, combatiendo a la oscuridad del enemigo. Hashem devolvió de la misma manera. Les permitió encontrar una vasija, a pesar de que no estaban exigidos de hacerlo con el sello del sumo sacerdote, y también el milagro duró 8 días, porque mientras las velas estaban ardiendo, Hashem sostenía ese milagro durante todo el tiempo. Realmente, feliz Hanukkah para todos y realmente que podamos traer luz en la oscuridad y transformar todo este mundo, toda esta energía en alegría, en felicidad, en luz. Hag Sameach.